Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Bueno, hoy día estamos con nuestro discipulado, nuestro paso número 7 y es yo hablo con Dios. ¿Cómo podemos hablar con Dios? Sencillo. Primeramente vamos a empezar con una oración que es una forma de hablar con Dios. Y ahí lo vamos a desmenuzar, por decirlo así, este discipulado. Empecemos. Amado Padre Celestial, gracias Señor te damos por esta palabra que tú nos vas a guiar y nos vas a direccionar cómo podemos conversar contigo, cómo podemos ir en ese camino, en esa búsqueda para sentir tu presencia audiblemente en nuestra vida, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, primeramente, si queremos hablar con el Señor mediante la oración, tenemos que saber qué es la oración. Bueno, orar, amados hermanos, es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y tan natural como hablar con un amigo, así como estamos hablando nosotros, ¿cierto? Como tú hablas con tu amigo, como tú hablas con tu vecino, como tú hablas con tu hermano de la iglesia. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o alguna necesidad que estemos padeciendo. La oración es una comunicación íntima con Él. Es por eso que nosotros tenemos que ir a las recámaras, ¿cierto? En la intimidad, como dice la palabra, ¿cierto? Buscarlo en la intimidad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un método de concentración. Es Él y tú. Es solamente una vía. Entonces podemos tener más concentración, podemos estar más sensibles al espíritu, podemos estar más sensible, agudizado, ¿cierto? El oído, porque cuando hay mucha bulla, mucho quehaceres alrededor, nos pueden desconcentrar. Pero bueno, ¿qué oferta, por decirlo así, nos hace Dios en la oración? Y podemos ir a Jeremías 33.3. Vamos a Jeremías 33.3. Jeremías 33.3, que es muy conocido ese pasaje bíblico que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados, clama a mí. El clamor, muchas veces uno dice clamar, gritar, pero cuando uno clama en la intimidad, cuando uno está conversando con Dios y clama, sale desde dentro, de tu interior, desde el fondo de tu corazón. No es necesariamente muchas veces gritar o levantar la voz, pero el Señor ve lo compungido que está tu corazón. El Señor ve cómo está contrito y humillado tu corazón. Eso es clamar, eso es levantar un clamor a nuestro Dios. Miren, también es Marcos 11, del 24 al 26. Veamos qué es lo que dice Marcos 11, del 24 al 26. Marcos 11, del 24 al 26 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Acá hay dos cosas. Primero, todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, pero creyendo, se nos concederá. Entonces, ¿por qué decimos, no, pero si yo pido y no pasa nada? Primero puede estar que no crees. A lo mejor lo piensas, pero no lo crees en tu corazón. O bien lo piensas, lo crees, eh, lo expresas, ¿cierto? Con tu boca, y tú dices, pero tampoco pasa nada, porque también el Señor te concede las peticiones a su tiempo perfecto, no al tiempo de nosotros. Nuestro tiempo es imperfecto. Él te los concede al tiempo perfecto de Él, a su divina voluntad. Y dice la palabra que cuando estemos orando, perdonad, ¿cierto? Si tenéis algo contra alguno, porque así como nosotros perdonamos, el Señor nos perdona a nosotros. Y eso también es parte de la oración, ¿cierto? Que todos conocemos, el Padre Nuestro, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero si reflexionamos y meditamos, muchas veces perdonamos a los que nos ofenden, lo perdonamos o no, o lo decimos solamente de boca. Entonces tenemos que perdonar, perdonar.
Y si tengo algo contra alguien, mejor ir y ponerme a cuentas con Dios, ponerme a cuenta con la persona, ¿cierto? Para que también cuando yo esté orando y le pida perdón por mis pecados al Padre, Él también me perdone mis ofensas, ya que nosotros somos seres humanos imperfectos y pecamos a diario. Hay que reflexionar y meditar mucho en ese concepto. En Romanos 12:12, si vamos a Romanos, ¿cierto? 12:12, un poco más adelante en el Nuevo Testamento, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Amados, gozosos en la esperanza. Nosotros creemos y tenemos fe en un Salvador, en un Redentor, en un Restaurador, en un Dios que es amor. Por eso tenemos que estar gozosos, porque tenemos esperanza. No como los que no creen, que ellos no tienen esperanza. Nosotros sí la tenemos. Y también sufridos en la tribulación, o sea, tolerantes, pacientes, ¿cierto? Cuando estemos pasando esas tribulaciones, no desesperarnos, ser prudentes, no tener temor, tener dominio propio, ¿me entienden? Y dice constantes en la oración, o sea, constantes en la comunicación, constantes, comunicarse, estar hablando con Dios. El Señor quiere que tú le cuentes tus problemas, que tú le cuentes tus alegrías, que le cuentes tus miedos, ¿cierto? No es malo tener miedo, pero que no te domine, que es distinto. El Señor quiere que tú le cuentes todo lo que te está provocando una tribulación, una aflicción, una opresión. El Señor está presto a escuchar, está presto a oír tu clamor. Amados, el orar es un medio para expresar con franqueza, ¿cierto? De forma verdadera, todo lo que está en nuestro corazón. Y el Señor lo entiende perfectamente. El Señor sabe cuáles son las necesidades de cada uno, tanto sea espirituales como materiales, económicas, físicas, acá en la tierra. La oración, amados hermanos, también es un medio para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que le dio nuestro Señor Jesús a los discípulos para que ellos no entraran en la tentación? Miren, Mateo 26:41. Vamos a Mateo 26:41 y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cuál fue el consejo que le dio Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, a los apóstoles, a todos? ¿Cuál fue el consejo? Para que no entraran en tentación, velad y orad. Estar atento, orar constantemente, en comunicación con el Padre, como un celular. Nuestra vida es como un celular, ¿cierto? La oración es nuestra carga y tenemos que estar cargándola en cada momento, todos los días, porque cuando se descarga corremos el riesgo que la batería se pierda, que se desgaste, ¿cierto? Que se apague y no prenda más si no tenemos algo con que cargarla. Y el Señor es nuestro cargador, ¿cierto? Hablando como un celular, es nuestro cargador, es nuestra fuente de poder para poder andar día a día. Pero ¿qué pasa? O la pregunta es la siguiente: ¿qué peligros hay cuando evitamos la oración? ¿Qué peligros hay? Disculpa, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? No qué peligros hay, sino qué peligros hay que evitar en la oración. Y lo podemos ir a Mateo 6, ahí, Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 7. Fíjense: cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Primero, antes de todo, siempre nos enseña
esa palabrería, esas vanas repeticiones, el decir, repetir el Padre Nuestro que estás en los cielos, y cuál está el significado, dónde está el sentimiento, dónde está el espíritu en esa oración, ya que el Padre Nuestro es una oración, pero es una oración modelo, ¿cierto? Entonces, cuando leéis no seáis como los hipócritas. Hipócritas es un término más o menos griego, ¿cierto? Que se conjugaba porque las personas usaban unas máscaras. Entonces, entonces esas máscaras eh, generaban un engaño, ¿cierto? Porque no te veían la cara. Entonces, eso es, los hipócritas es estar haciendo un engaño, no ser uno mismo. Hay una falsedad. Por eso le dicen, no haréis como los hipócritas, ¿cierto? Que aman el orar en pie en las sinagogas, o sea, y dicen, y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, o sea, quieren agradar al hombre, quieren dar un falso testimonio, quieren dar un testimonio que no es el original, ¿cierto? Dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Dice, y el 7, no oréis, no, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Como dije, vanas repeticiones. La oración no es una frase repetitiva, ni tampoco es una estructura. La oración es una conversación, una intimidad con el Padre. Disculpe. Ahora dice, orando, o sea, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Acá les quiero enseñar algo. Siempre a uno se le enseña que los gentiles son las personas como nosotros, los que no son judíos, pero basado en la cultura hebrea eso es totalmente incierto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, que su descendencia, le dijo, Abraham, tu descendencia va a ser como la arena ¿cierto? Como la arena, y también va a ser como la estrella del cielo, como la arena del mar y la estrella del cielo. La arena del mar era el pueblo judío, pero las estrellas del cielo eran las personas que no eran judías, pero sí por el Espíritu son hijos de Abraham de la promesa, ¿cierto? Por la circuncisión del corazón. La de la arena del mar eran los judíos que eran la circuncisión de la carne, ¿cierto? El pueblo elegido. Pero las estrellas del cielo era un segundo pueblo, el segundo pueblo espiritual, ¿cierto? Que es la circuncisión del corazón. Pero cuando se dice los gentiles, son las personas que no tienen ley, no tienen la ley en su corazón, no conocen de Dios, no quieren conocer de Dios, aborrecen todo lo que es de Dios. Esos son los gentiles. Y por eso, llorando no se van a repeticiones como los gentiles. O sea, los gentiles le da lo mismo. No tenían una oración de corazón. No sabían comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque no lo tenían en su vida. Entonces, no tenemos que tener esas vanas repeticiones. No hay que copiar a una persona lo que habla, lo que dice, si no tiene a Dios en su corazón. Siempre que tiene a Dios en su corazón, te va a edificar, te va a enseñar un modelo a seguir. Pero en este versículo no es lo más adecuado, ¿cierto? Por lo que estamos explicando. Ahora, ¿cómo debemos orar? Bueno, lo explicamos en que la oración, como el Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, versículo de 9 al 13, es una oración modelo a seguir. No hay que hacer la vana repetición, sino que medítenla, estudienla, cada palabra, cada frase. Por ejemplo, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es por eso que tú puedes comenzar la oración como te nazca del corazón en la conversación basado en esa parte, ¿cierto? Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, que tu reino esté aquí. ¿Me entienden? Ir conjugándola, por ejemplo. Hágase también, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Santo es tu nombre, Señor. Venga tu reino. Imagínense.
Padre, que tu reino venga, que reine en mi vida, que reine en mi ser. Y empezar así, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, imagínense, estamos dimensionando lo que estamos pidiendo, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, pero acá en la tierra. O sea, todo lo que yo pida, como les dije anteriormente, que sea en tu tiempo perfecto, cuando sea tu voluntad, no la mía. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. No está hablando de un alimento eh, como un pan, como una comida. Está hablando del alimento espiritual. Y el Señor lo da en la palabra. Podemos salir, recuerden, no solo de pan vivir el hombre, sino que de toda palabra de Dios. ¿Cierto? Tenemos que rogar que su palabra quede en nuestro corazón, que su palabra nos alimente, que su palabra en revelación sea nuestro sustento diario. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, así como nosotros, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Estamos perdonando? Es parte de la comunicación, ¿cierto? Cuando nosotros pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, pero nosotros no somos capaces de perdonar a la persona que nos ha hecho daño, que ya tenemos persecución, que por algún momento, por alguna circunstancia tenemos un problema, hay que estar atento a eso. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuídanos, protégenos, Señor, danos la fuerza, Señor, vístenos, revístenos con tu armadura. Pueden ir por ahí, esa más o menos es una dirección, ¿cierto? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, estamos declarando que nuestro Dios es un ser todopoderoso. No tenemos que tener miedo de nada, ni de las tinieblas, ni de Satanás, de nada. Dios es todopoderoso. Entonces, más o menos le estaba guiando para que vayan conjugando en su oración, para que tengan una idea, un modelo a seguir. También en el libro de Salmos, 106.1, dan muchas razones, ¿cierto?, para alabar a Dios. Salmo 106.1. Vamos a Salmo 106.1. Salmo 106.1. Salmo 106.1 dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, alábalo en la conversación, alábalo al Señor, alaba a nuestro Dios. Filipenses 4.6. Filipenses 4.6. Mire lo que dice Filipenses, es bastante importante. Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Amados hermanos, en toda oración, en toda comunicación, sean conocidas nuestras peticiones al Padre, que nuestro Padre Celestial conozca nuestras peticiones por medio de la oración, de la comunicación íntima, ¿cierto? Y ruego, o sea, con clamor, con insistencia, porque tú cuando ruegas insistes, ¿cierto? Y dice, con acción de gracias. O sea, tiene que haber una acción, ¿cierto? No podemos ser cristianos pacientes, tiene que haber, no podemos ser pasivos, tenemos que ser muy activos en cuanto a la acción de gracias, o sea, expresar la fe mediante acciones, mediante obras también que vayan llenos de fe, ¿cierto? En Primera de Tesalonicenses 5.17, Primera de Tesalonicenses 5.17, Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, orad sin cesar. Muchas veces esas pequeñas líneas, esas pequeñas palabras quieren decir mucho. Orad sin cesar. No podemos detenernos, tenemos que estar en comunión con el Señor. Siempre lo he dicho y se lo digo a todos los hermanos. El Señor, nuestro Dios, es el único en el nombre de Cristo Jesús que no se aburre que estemos conversando las 24 horas del día. Nosotros podemos aburrir a un amigo, podemos aburrir a un familiar si pasamos de conversar 10 y 15 minutos seguidos, pero Dios no se aburre. Dios le gusta escucharte, sea alguna queja o algo positivo. El Señor le encanta escuchar tu voz. El Señor le encanta que tú dependas de Él, dispongas de Él.
en Juan 14:13. Vamos a Juan 14:13. Juan 14:13. ¿Qué es lo que dice Juan 14:13? Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, todo lo que pidierais al Padre en el nombre de Jesús te será concedido para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo lo que pidierais creyendo al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, es el secreto. ¿Qué más podemos aprender acerca de cómo orar? Por ejemplo, Salmo 66:18. Salmo 66:18. Anteriormente dijimos que en el Salmo tenemos que alabar. Veamos qué es lo que dice Salmo 66:18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si en nuestro corazón hay iniquidad, si en nuestro corazón hay maldad, hay pecado, hay oposición a Dios, ¿tú crees que Dios te escucha? Eso te quiso decir en Salmos. 1 Juan 5, 14 y 15. 1 Juan 5, versículo 14 y 15. 1 Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay que agradar el corazón del Padre, que tu petición sea conforme a su voluntad. Toda la gloria sea para Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para Dios. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Cuando nos movemos para hacer la obra de Dios, no para nuestra gloria, no es para nuestra vanagloria, sino que para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo, para la gloria del Espíritu Santo. Conmueves el corazón de papá, te concede los anhelos de tu corazón. Muchas veces dicen, sí, pero pido algo personal, pero si es algo personal con respecto a lo que es la palabra de Dios, algo bíblico, el Señor te lo va a conceder en su tiempo perfecto. Y bueno, Mateo 21:22, ¿qué es lo que dice Mateo 21:22? Mateo 21:22. Dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidierais al Padre en la conversación, pero creyendo, lo vas a recibir. Es una de las claves en la cual tenemos para con nuestro Señor Jesucristo. Y terminando con Efesios 3:20. Efesios 3:20. ¿Qué puede decir Efesios 3:20? Ya hemos recorrido mucha palabra, mucho versículo, y eso es bueno para estar moviendo la hoja de la palabra, ¿cierto? De la Biblia. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, el Señor es poderoso para hacer todas las cosas que nosotros les pedimos de forma abundante. O sea, tenemos que entender el poder que actúa en nosotros, el poder que tiene nuestra fe, el poder que tiene nuestra petición al soltar la palabra en el nombre de Jesús, creyendo. Es poderoso, amados hermanos, poderoso. Bien, amados hermanos, esto fue el séptimo paso, que es hablar con Dios. ¿Cómo hablo con Dios? Es la oración, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver unos mitos o algunas verdades. Por ejemplo, para orar, ¿es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas? No es cierto. Para orar tienes que haber intimidad en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que estés, en donde quiera que haya una necesidad de tu corazón. Puedes alabar, puedes clamar al Padre y en silencio, porque el Señor conoce tu corazón, pero trata que sea en un lugar íntimo, en un lugar donde nadie te moleste y que tú estés concentrado. Ahora, ¿verdadero o falso? ¿Puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? Por supuesto que sí. Otra, ¿es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? Totalmente falso. El Señor dice orar sin cesar, oración constante, en todo momento, no solamente al despertar y al acostarme, en todo momento, amados hermanos. Sabemos que los tiempos de la vida son muy fuertes, nos llenan muchas veces el trabajo,
no tenemos tiempo, pero siempre hay que darle un espacio al Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano, que te haya servido este séptimo paso. Y bueno, ya la próxima semana estamos con el octavo paso de nuestro discipulado. Que Dios te bendiga. Bendiciones.